Hola. Tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú hablas inglés, ¿cierto? Sí, Okay, es okay. verdad. Yo voy a hablar en Spanglish, like a mix, pero tú puedes responder en español. Ok, está bien. Okay, so um, I just want to know some like background, maybe like introduce yourself, like where did you grow up, like qué haces. Está bien. Ok, sí, en español, entonces, Sí, sí. contesto en español. Ok, sí, pues yo nací en la Ciudad de México. Crecí allá por 19, 20 años hasta que empecé a tener mis primeras experiencias viviendo en el extranjero. Estudié diseño y comunicación visual, enfocándome mucho en la producción audiovisual. Okay. Y mientras yo estudiaba, empecé a hacer mis primeros videos en YouTube, em, enseñando español a personas que están buscando recursos en YouTube. Y eso lo hice a la par mientras yo estudiaba, y al final, en mi último semestre, obtuve una beca para irme a vivir, a estudiar mi último semestre a Corea del Sur, a Seúl. Okay. Entonces estuve allá a los 21 años, 20 años, en el 2016, hace 4 años. Em, y ahí fue cuando empezó mi vida como viajero intensa, porque a partir de ese momento decidí que era lo que quería hacer, que quería viajar mucho y conocer muchos países, y no solamente viajar, sino tener mi vida en el extranjero, como que quería trabajar y vivir por tiempos extendidos en otros países, porque es otra perspectiva de vida a la del turista que viaja por placer, ¿no? Entonces, eh, así empezó todo, y ahora ya llevo 3 años aproximadamente viajando y viviendo en otras partes del mundo. Actualmente estoy en Sydney, en Australia. Okay. Llevo 6 meses aquí, refugiándome del coronavirus. Y pues eso es como en general lo que ha pasado. Y obviamente tengo mi canal de YouTube en donde grabo todas mis experiencias de vida viajera, de nómada. Y tanto hablo de las ciudades como hablo de lo que pasa conmigo, cómo he cambiado y lo que me ha aportado vivir una vida viajando. Okay. Perfect. Okay, amazing. Okay, so I want to know like when did you start like having a passion for languages? Like, did you study languages in school or Am, how did it? Yeah. sí, creo que tiene mucho que ver justamente eso, que desde muy pequeño yo sabía que quería viajar, que quería vivir en otro país. em, y no tenía muy claro cómo hacerlo, em, pero sin duda creo que parte de que todo esto haya sucedido fue porque empecé a estudiar otros idiomas. Inglés lo empecé a estudiar desde muy pequeño, como por mi cuenta, porque veía series o películas en inglés. Con mi familia siempre he sido muy cinéfilo, que es como ah, amante del cine. Yeah. Todo el tiempo veíamos películas en el idioma original con Okay. subtítulos en español, y esa es una muy buena manera de aprender un idioma. Y así como por muchas cosas que yo hacía, que veía, que escuchaba, empecé a aprender inglés desde muy pequeño, y en la escuela solamente aprendí en high school, en la secundaria. Entonces, yo ya tenía un muy buen nivel de inglés cuando llegué a la secundaria. Y después mi primer acercamiento a otra lengua fue en la universidad, cuando decidí aprender alemán. Y no hay una razón en específico, como que siento que siempre lo había querido hacer, estudiar más idiomas, pero nunca había tenido la oportunidad hasta que en la universidad decidí inscribirme a un curso de alemán. Y ahí fue cuando me di cuenta también que me encantaba todo lo relacionado con los idiomas y las culturas, y que me llenaba mucho. O sea, ir a una clase de alemán para mí me daba mucha felicidad.
Sí, sí, sí. y, y sin darme cuenta eso me ayudó a empezar a viajar y a tener oportunidades en el extranjero. Y después empecé a estudiar francés y después estudié coreano porque iba a ir a estudiar a Corea y no sabía nada de coreano. Entonces tenía 6 meses previos a irme para poder estudiar porque ya sabía que iba a ir en 6 meses. Tenía 6 meses para estudiar antes de ir a estudiar a Corea. Entonces estudié un poco de coreano en México y aprendí a escribir y a leer, que fue muy útil, pero aún así era muy difícil. Tenía un idioma bastante básico, un conocimiento bastante básico del idioma y no pude desarrollarlo allá, pero me ayudó a poder leer todo lo que había en las calles y fue muy útil. Okay. ¿Qué lenguas hablas? Hablo Oh, em, español, inglés. Puedo mantener una conversación básica en alemán, intermedio, y en francés entiendo muy bien todo, pero no puedo expresarme tan fácilmente. Todavía me falta un poco de práctica al hablar. Y coreano básicamente pues ya no, es muy, muy básico, muy, muy básico. okay. Are you studying a language now or solo inglés? Ah, sí, creo que sí, dado que tengo una vida en constante movimiento, todo el tiempo antes del coronavirus, cada mes estoy en una ciudad distinta, básicamente. Obviamente la mayor parte del tiempo en México, pero en ciudades distintas y constantemente viajo a otros países, entonces no tengo una estabilidad, entonces no puedo tomar una clase presencial porque ya no voy a estar ahí en el próximo mes, voy a estar en un lugar distinto, entonces eso lo hace básicamente imposible. La solución que me ha funcionado es hacerlo por mi cuenta, ser autodidacta y más que estudiar formalmente con un libro, Mm. yo estudio con videos en YouTube, con música, aprendiéndome las letras de las canciones, traduciendo cosas, siguiendo a gente, por ejemplo, en redes sociales, sigo a muchas personas nativas del francés o del alemán que hablan el idioma nativo y que escriben de manera como un local, como un nativo lo haría. Y eso me ayuda más que nada a seguir ejercitando mis idiomas, pero me es muy difícil mejorar porque no estoy practicándolo yo. Yo no puedo hablar con alguien. Bueno, hay maneras, obviamente podría tomar cursos en línea o de repente hablo con mis amigos por Zoom, pero no es, se necesita mucha disciplina para Sí, ir sí. mejorando. Entonces los practico por mi cuenta, pero debería de estudiar más todavía. Okay. All right. So I also want to know, like, how did the YouTube thing start? Because you started with Easy Spanish, no? Yes. So did they Um, did they come to you, or did you ask like for a job, or how? Come in. sí, sí, precisamente cuando seguía estudiando mi carrera, yo ya tenía un buen nivel, ya me sentía listo para empezar a trabajar y estaba buscando oportunidades tanto en agencias o en estudios en México, presenciales, como en línea. Y yo cuando empecé a estudiar alemán, mi maestro me enseñó los videos de Easy German y yo como estudiante de alemán me enamoré de los videos, pero también como realizador audiovisual, también me di cuenta del gran producto que era y como de lo único y lo mágico de su proyecto. Se me hizo algo increíble desde ambas perspectivas y obviamente siempre he sido muy, como pienso mucho las cosas y analizo mucho, entonces me metí a ver cómo había sucedido todo este proyecto de Easy Languages y vi que había otras personas haciendo lo mismo en otros países y lo primero que noté fue que no había nadie haciendo Easy Spanish, no había ningún hispanohablante No. haciendo este trabajo de manera regular, porque había videos, Okay. pero eran muy esporádicos, Yeah. hacían uno cada 4 meses, pausaban mucho
y yo pues soy como muy intenso con mi trabajo y me apasiona muchísimo, entonces yo me di cuenta que era una gran oportunidad y les escribí un correo y así empezó. Me dijeron que podía hacer los videos y que hiciera un primer video en mi ciudad, en Ciudad de México. Y ya, yo sabía que yo no necesitaba de un equipo más que de alguien más que me ayudara a entrevistar, porque yo podía transcribir, traducir, editar, grabar, o sea, básicamente todo, excepto hablar con la gente, porque yo estaba grabando detrás de cámaras Oh, y le pedí a un amigo actor, Baruch, que seguramente lo has visto en los videos, le dije a él que si quería hacer este proyecto conmigo y me dijo que sí. Los dos seguíamos en la universidad, él estaba estudiando actuación en ese momento y así empezó y la verdad es que nos fue súper bien porque, como te digo, no había nadie haciéndolo de manera como de full time, de tiempo completo, y nosotros como que casi pedimos que nos dieran ese trabajo y nos lo dieron, y entonces ya el compromiso y la disciplina venía de nuestra parte de estar entregando un video a la semana, que no es que fuera obligatorio, pero yo sabía que si quería que YouTube fuera mi trabajo, tenía que hacer esto de manera constante y, y así sucedió. Seguía estudiando mientras hacía este trabajo y ese fue el inicio como de ser youtuber. okay, amazing. And then, so now you've decided to leave, but you have your own channel, right? So Ujú, ujú. speak about that. Spanish around. Sí, ahora cambiamos de marca como por razones de objetivos personales y de lo que queremos hacer, porque queremos hacer más cosas y se salen un poco, o sea, tenemos, digamos, más libertad creativa teniendo nuestro proyecto propio. Entonces, empezamos un nuevo canal que se llama Spanish Around y básicamente queremos, además de hacer entrevistas en las calles con la gente, con los nativos hispanohablantes de México y de otros países, porque estamos reclutando, digamos, gente en cualquier país donde hablen español. Em, Además de esto, queremos hablar mucho de la cultura y mostrar como cosas de la ciudad, como más travel blogs un poco, y enseñarte a cómo, por ejemplo, cómo pedir tacos en México sin que, viviendo la experiencia auténtica de cómo un mexicano come tacos o cómo ir a comer tapas a España o lugares turísticos en México, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hacia eso vamos, hacia ese rumbo vamos con el nuevo canal. Y em, pues eso apenas sucedió este año y sí. Okay. Oh, okay. Great. Okay. So, I guess I just want to ask a bit about coffee because I know you love coffee and coffee shops. So like, okay, this is kind of controversial, but which country do you think has like the best coffee? Ok, es una pregunta difícil. Creo que Or depends, yeah. sí lo pienso mucho. En realidad sí tienes, o sea, tienes toda la razón en que soy muy, como te digo, no nada más me gusta vivir las cosas, sino me gusta reflexionar mucho sobre por qué algo es diferente en ciertos países o por qué en un país me siento más cómodo o como que siento que está más hecha una ciudad para mí que otras. No sé, son cosas que sientes y que necesitas como reflexionar en ello para saber por qué. Y con el café me pasa muchísimo porque para mí el café, el, el concepto de la cafetería de especialidad es como lo más importante porque es el lugar donde más cómodo me siento. Okay. En México tenemos cafeterías de especialidad increíbles que para mí son muy similares a las de Montreal en Canadá porque tienen te hacen sentir que estás como en casa y todo el tiempo tienen servicio, tienen comida, tienen lugares cómodos, te tratan bien, te dejan hacer lo que quieras. Si quieres trabajar, puedes trabajar, si quieres leer, puedes leer, si quieres
platicar con amigos, puedes hacerlo. Y para mí, estas dos ciudades son de mis ciudades favoritas, donde puedo sentirme como en casa, en una cafetería de especialidad. Obviamente el café también es increíble, pero todo el concepto detrás de la cafetería de especialidad es como algo que tengo como muy, muy, no sé, es como algo muy especial para mí y en otras ciudades del mundo esto no es tan así. Por ejemplo, aquí en Sydney también tienen muy buen café y los australianos son como muy, están como muy orgullosos de su cultura del café, That one. pero hay cosas que no me hacen sentir muy cómodo, Ah, como por ejemplo que las cafeterías cierran muy temprano, a las 4 de la tarde yeah, ya they have no that puedes culture conseguir of café. coffee shops. Ajá, Yeah. sí, ya no hay y Like eso para mí es muy Starbucks. grave. Ujú, eso para mí es muy grave porque yo todo el día estoy fuera, viviendo mi día en la ciudad y yo tomo café a las 6 de la tarde, así Ah, en okay. cualquier momento del día necesito no solamente tomarlo, sino estar sentado en una specialty coffee shop y aquí me cuesta trabajo, como que solo la mitad de mi día puedo estar ahí y la otra mitad tengo que o estar en casa o ir a una biblioteca o estar en el bar, por ejemplo. Yo siento que aquí a las 4 de la tarde ya empieza la fiesta, ya la gente empieza a tomar y como que eso a veces es difícil porque yo siendo como tan productivo, me gusta estar en espacios donde puedo hacer eso, ¿no? Entonces, como que me siento limitado de repente, pero también, por ejemplo, en Berlín he tomado algunas de las mejores tazas de café que he probado. En los países, en Helsinki o en Oslo, también creo que tienen el mejor café, como la propuesta más interesante, ¿no? En cuanto a sabores y todo eso. Y también en Europa del Este, en Polonia y en Praga y en Budapest, también he tenido experiencias de sabor demasiado increíbles y pues más o menos. Okay. Okay, great. So I've seen your travel blogs on your personal channel, and you visit a lot of cities. So do you prefer cities to like countryside? Creo que sí, en general sí, porque digamos que mi rutina de, no tanto de trabajo, sino de mi vida personal, pues justamente incluye todas estas cosas que obtienes más fácilmente en una ciudad grande, ¿no? Una ciudad cosmopolita. Incluso me gusta mucho cuando estoy en una ciudad eh, muy internacional porque obviamente es más fácil conocer gente de otros países, gente abierta, gente que te puede hablar en la calle y puedes tener una conversación como muy interesante y muchos viajeros, ¿no? Mucha gente que ha vivido, que conoces a alguien en el bar y te cuenta que vivió en tal lugar y que él viene de no sé dónde y como que el intercambio cultural es mucho más interesante o más bien mucho más fácil que suceda. Y creo que, no sé, es difícil de explicar porque en México viajo mucho a ciudades pequeñas porque pues Pueblos. es muy fácil Sí, sí. y siento que lo que pasa es que cuando hago viajes al extranjero es muy difícil para mí mover, bueno, como por presupuestos y por todo el Yeah, asunto de transporte. de planear, ajá, como que tengo tantos días y voy a visitar, por ejemplo, 5 ciudades, entonces, pues hay tantas ciudades en el mundo que escojo las que más me interesan y ya, ¿no? Entonces, Okay. yo creo que si por ejemplo, aquí es muy difícil viajar como a otras partes del país porque es un país demasiado grande Yeah. y es caro, ¿no? Entonces, eh, yo sí tenía planeado viajar a algunas partes de Australia, pero obviamente por coronavirus ahora es Hablo- demasiado cansado. Ajá, entonces hasta ahora solo he podido ir a Canberra, que es la capital de Australia, y Canberra es como una ciudad, a pesar de que es la capital, es una ciudad muy No hay, tranquila. no hay mucho. Sí, hay canguros y hay mucha naturaleza y me gustan estos viajes, pero me gusta que sean como viajes cortos. Y normalmente yo viajo en extensiones largas de tiempo, entonces por eso decido ir a ciudades grandes donde voy a tener
todo lo que necesito en mi día a día. Okay. Okay, so like final question, just on your future, like where where do you see your future? Like in Australia for now or Pues de acuerdo a mis planes, que no sé si suceda, o más bien lo que a mí me gustaría es seguir teniendo estancias largas en otros países. Me gustaría, después de Australia, me gustaría vivir en Berlín o en Montreal o en un país francófono, específicamente estas ciudades porque son de mis favoritas, pero porque quiero tener un mejor nivel de francés y de alemán. Y para mí, en este punto, la única manera en que sé que voy a conseguir eso es viviendo en uno de estos países donde todos los días voy a hablar el idioma. Entonces, ese es mi objetivo actual okay. y obviamente voy a poder seguir desarrollando mis videos de viajes. Si me voy a un lugar como Europa, pues va a ser muy fácil viajar a otras partes sin gastar tanto dinero o sin que sea tan difícil. Entonces, ese es mi objetivo, pero por el coronavirus, pues no sé qué vaya a pasar. Okay. Después de Australia, obviamente voy a regresar a México y depende de cómo las cosas se vayan desarrollando. Lo más probable es que me quede en México por un tiempo, por un año, digamos, tal vez, lo cual está bien. Pero pues seguir viajando. No he ido a San Francisco todavía, es de mis ciudades, es de mi bucket list Nice. eh, como de ciudades y quiero ir a San Francisco también, por ejemplo, que es muy cerca de México, hablando de todo el mundo, pues está muy cerca. Y pues sí, eso es el plan. Perfect. Well, pues nada, muchísimas gracias. Um, Gracias a ti. I'll put all of your links in the description so everybody follow Juan, Sí. subscribe to Spanish Around, and yeah, thank you so much. Videos, Uh, videos semanales Spanish Around en sí, sí, sí. Okay. Pues nada, y tengas una buena noche y Gracias. hasta luego. Chao. Igualmente. Bye, un gusto.